con un plebiscito en relación a la explotación de petróleo. Y le vamos a preguntar al especialista, a nuestra querida Irene Weiss, a ver qué fue lo que pasó en esa consulta popular respecto de lo que van a hacer con la explotación de petróleo en Ecuador. Hola Irene, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás, Fabri? ¿Todo bien? Sí, bien, muy contenta porque se logró, la verdad que después de una larga lucha por salvar al Yasuní, que es un tremendo parque nacional, ahora voy a contar un poco, pero primero te contesto tu consulta. Se logró realmente un hito porque la mayoría de la población ecuatoriana votó a favor de que se mantuviera en el subsuelo el petróleo existente, porque realmente, bueno, fue medio justito, te digo, se votó junto con la elección presidencial. Pero fue en paralelo. ¿Cómo? Fue en paralelo la elección presidencial. Exactamente, hubo dos en paralelo, que eran consultas populares, pero esta fue muy importante porque había que dejar de explotar esa parte, y se obtuvo, te decía que fue muy justito porque se obtuvo el 59% de los votos positivos, o sea, por el no, en realidad, positivos para salvar al Yasuní, me refiero, ¿no? Claro. Frente al 41%. Y fue bastante importante porque este referéndum, al celebrarse en el marco de las mismas elecciones presidencial y legislativa, fue la gente, porque si no, la verdad que habría sido muy difícil, ¿no? Y te decía que este parque es muy importante porque es un área natural protegida, la más importante del mundo. La gente tiene que entender que tiene una gran importancia por las nacientes del río. El río Amazonas nace en la cordillera y hay varios países, pero justamente en Ecuador, esta zona que está al noreste, digamos, de Ecuador, en dos provincias que se llaman Pastaza y Orellana, está entre dos ríos muy importantes, afluentes del Amazonas, el Napo y el Curanay, que es de esta cuenca amazónica, más o menos a unos 250 más o menos kilómetros al sureste de la capital, de Quito, ¿no? Y es el área protegida más importante, como te decía, tiene más o menos más de 10.000 kilómetros cuadrados, y fue designado por la UNESCO en 1989 como reserva de la biosfera, ¿no? Con una reserva étnica, mal llamada reserva aborigen, porque es un grupo étnico muy importante que vive ahí, los guaraníes, difícil pronunciarlo para mí. Sí. Así que es toda una nación para este pueblo originario, ¿no? La verdad que ellos quisieron quedarse ahí, vivir como en otras épocas, con aislamiento voluntario, con sus costumbres, vos pensás que estos pueblos originarios tienen en la selva su supermercado, porque tienen todo lo que saben que pueden comer y lo que no, tienen su ferretería, porque de ahí sacan todas las herramientas para poder hacer sus casas y todo lo que necesitan, su farmacia, porque hay muchas plantas medicinales, y la verdad que hay muchos humedales, es una zona espectacular, y además es un gran sumidero de carbono, en un momento en que estamos atravesando una crisis climática y ambiental espantosa, ¿no?, en todo el mundo. Así que esto era fundamental preservarlo, y hace muchos años que empieza esta lucha, o sea, ahora se coronó con esto, pero hace muchos años que empezó a quererse. Yo me acuerdo todavía, mira, no sé si cuando era estudiante, pero por lo menos cuando estaba recién graduada, y vos sabés que yo soy una persona grande, ya se hablaba de proteger esto, ¿no? Y bueno, cuando UNESCO en el 89, después más adelante lo designó como reserva de la biosfera, no hubo ninguna duda. Así que bueno, yo estoy muy contenta. Ayer todos salimos a festejar esto. El domingo. ¿Y qué viene ahora en adelante? Porque ahí había instalaciones, ya se estaba empezando a explorar, había incluso una autorización para hacerlo, y ahora que hay que desmantelar todo. Y sí, en realidad no sé cómo va a seguir, realmente no lo sé, eso habría que ver cómo siguen estos días subsiguientes. Lo voy a seguir de cerca, pero lo que ya está. Lo que pasa que vos pensás que sacar ese petróleo de ahí abajo significaba un gran desmantelamiento del bosque, o de la selva, mejor dicho, que hoy en día se hace muy rápido, porque ya no existe más la época del leñador que venía con el hacha, o el tipo con la motosierra un poco después. Ahora te vienen dos tipos en dos topadoras con una cadena en el medio y te levantan la selva como si fuera una alfombra. Entonces, eso, la verdad que realmente en un momento en el cual el mundo se está reconvirtiendo a las energías renovables,
es hasta, te diría, hasta ridículo, ¿no? Por más que el petróleo se necesite, pero bueno, cada vez se va a necesitar menos porque es urgente migrar rápidamente hacia las energías limpias. Ese es todo un tema importante, ¿no? Porque por un lado, claramente hay que empezar a hacerlo, pero por otro lado también sabemos que no va a ser inmediato o que no va a ser en el cortísimo plazo. Entonces hay que ver cómo conviven esas agendas, ¿no? Por un lado, claro. Nos pasa aquí en Mar del Plata, es decir, estamos ahí esperando que a fin de año empiecen las actividades de exploración aquí frente a las costas de la ciudad, pero por otro lado habría que empezar a instalar el tema de cómo seguimos, porque así de esta forma, evidentemente, ¿no? Mira, ni me hables de ese tema. Bueno, te termino con el tema de Ecuador y ahora te cuento lo de la explotación offshore. Esto fue una consulta histórica, realmente, porque bueno, la mayoría de la gente en la calle se pronunciaba a favor de mantenerlo, no salvo los grupos económicos concentrados, como siempre. Y con respecto a la exploración offshore, te cuento. El viernes pasado, justamente, salió, yo tenía que elegir uno de los dos temas, pero ya que me sacaste el tema, antes de que venga el noticiero, te lo cuento rápido. El viernes pasado se emitió el programa 3 de la tercera temporada de Futuralia, que sale, es para más que nada para adolescentes o jóvenes, un programa que ya va, te decía, por la tercera temporada. Las dos primeras temporadas las condujeron Max Urtiz Berea y su hija Violeta, y ahora esta tercera temporada está conducida por mi colega Diego Golombek y una politóloga que se llama Leila Becharagua. Yo grabé me pidieron que fuera a grabar unas opiniones. Yo me pronuncié absolutamente en contra de justamente de la exploración offshore, y hubo otra gente que fue también a pronunciarse en contra, como por ejemplo el abogado ambientalista Quique Viale. Y bueno, me entero después del programa, primero que recortaron la parte que yo había dicho, ¿no? Y pusieron otras cosas donde realmente se confunde a la gente. Imagínate que 3 meses antes grabaron imágenes que después te las editan, que se ponen a los conductores con un guión y qué sé yo, bueno. Y me entero que a Quique no le pasaron la parte de él. Yo ni sabía que a Quique lo habían entrevistado, porque nos entrevistaron a todos por separado, en distintos días. Así que bueno, nada, y ayer hicimos un vivo, que los invito a verlo en mi canal de YouTube, que va a estar hoy disponible, para que vean realmente todo lo que no se dijo, y los invito a ver un video de YouTube que hicimos justamente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado, donde están todos los argumentos por los cuales un ecólogo se opone a eso. Así que bueno. Recordanos, Irene, tu canal de YouTube, ¿cómo te encuentran? Sí, está como Irene Weiss de Badgen, que es mi nombre. Si buscan Irene Weiss y ponen offshore, pongan Irene, W-A-I-S, offshore, acuérdense, off, W-F, shore, en inglés, ¿no? S-H-O-R-E, y ahí les va a saltar el video, es de 1 hora y media, y bueno, ahí estamos, un oceanógrafo y yo, y un sociólogo que estaba a favor de la exploración, y el oceanógrafo y yo le explicamos las razones por las cuales eso no tiene que ser. Así que es muy importante que la Asamblea todos los días 4 de Mar del Plata se siga reuniendo para reclamar, para que esto no ocurra, porque hay realmente razones muy fuertes para nuestra propia supervivencia, ya no, ni siquiera digamos de las especies marinas. Nos pasamos un minutito de las 11, pero siempre vale la pena para charlar con vos, Irene. Te mando un beso grande. Fabri. Un abrazo.